Bueno, hola a todos, ¿cómo están? No sé si les ha pasado alguna vez en su vida que escuchan dos voces en su mente. Escuchan dos voces en su mente. Una que les está diciendo que es más impulsiva, que habla más fuerte, que es más emocional, más reactiva. Y hay otra en el fondo que habla más calmada, más pausada, como más consciente de las opiniones que le dan. Bueno, esto que hoy día quiero hablar sobre este tema y es la voz del ego y la voz del espíritu. Cómo reconocerla, te daré unos tips de cómo reconocerla y de cómo puedes utilizar esto para tu crecimiento espiritual y para aprender a tomar mejores decisiones en la vida. Entonces resulta que hay dos voces. Una es la voz del ego. El ego es, digamos, el conjunto de pensamientos e ideas que has acumulado a lo largo de tu vida. Y esta voz, el ego toma toda la información que tú tienes en tu mente. El ego lo sabe todo, sabe los traumas que has tenido, las decepciones, sabe toda la información detallada de lo que te ha ocurrido y puede tomarlo en tu contra. O sea, él siempre sacará esto para joderte, por así decirlo. Así que esta es una de las cosas que pasa con el ego, que saca a relucir siempre nuestros conflictos, nuestros dolores, nuestros traumas y nos los va a poner siempre en nuestra mente. Va a generar preocupaciones, va a sacar miedos a relucir y es muy inteligente, la verdad. El ego es, aunque no lo parezca, es inteligente y sabe cómo justificar la rabia, sabe cómo justificar la ira, sabe cómo justificar el dolor y sabe muy bien cómo vengarse. Por otra parte está la voz del espíritu. El espíritu es esa parte más calmada, más sabia, más tranquila, pero que no grita, es más silenciosa, es como un monje que está ahí adentro. Así que aprender a escuchar la voz del espíritu requiere trabajo e intención, porque necesita silencio de nuestra parte, necesita que estemos aquietados en nuestra mente, y para poder escuchar la voz del espíritu necesitamos que nuestra mente pare, que nuestro ego pare. La práctica más simple para lograr esto es la meditación y la escucha activa. Por eso ustedes observen una persona que sabe escuchar es normalmente una persona que sabe tomar mejores decisiones, porque puede escuchar la voz de su alma. Así que escuchar, hacer silencio y meditar siguen siendo herramientas muy poderosas para escuchar la voz de tu espíritu. No todo el mundo escucha la voz de su espíritu, aunque el espíritu le habla a todos porque todos tenemos espíritu. Pero el ruido mental es tanto que eso genera en nosotros, cuando estamos empezando a meditar, una confusión, un conflicto, porque el ego se da cuenta de que no lo estás escuchando. El ego se da cuenta de que no le estás prestando atención y lo que él hace inmediatamente es reaccionar frente a esto, reaccionar frente a esta falta de atención, y eso normalmente se proyecta como en problemas con tu familia, problemas con tu trabajo, problemas con las personas que te rodean, porque el ego va a intentar literalmente enloquecerse. ¿Por qué? Porque él sabe que si tú empiezas a escuchar tu espíritu, él muere, básicamente. Por eso es que el ego siempre tiene miedo. Por eso cuando una persona vive en la mentira y siente la presencia de alguien que habla desde la verdad, él naturalmente va a reaccionar de forma agresiva o violenta. Así que ese es un pequeño video donde quería hablarte de que existen dos voces en nuestra mente. Una es el ego, otra es el espíritu. De que la clave para aprender a escuchar esta voz es el silencio, y de que este silencio es el que nos va a permitir realmente conectar con nuestra propia esencia, con nuestra propia verdad. Esa es una de las razones por las cuales las personas hoy en día se sienten perdidas, no saben tomar decisiones,
porque les cuesta mucho conectar con esta voz, y si la escuchan llega el ego y los pone a dudar. Así que la confianza y la certeza parten de la naturaleza de aprender a tomar decisiones desde nuestra voz interior. Así que aquí les dejo este video. Esa fue mi reflexión de hoy. Unos tips básicos para escuchar el espíritu y obviamente para diferenciar la voz del ego. Nos vemos por aquí. Soy Alexis.